bautismo en Cristo. Dentro del caminar con el Señor, ¿cierto? Hay una serie de eventos que van ocurriendo y que tienen relación con nuestro crecimiento como hijos de Dios, como iglesia, y, y uno de esos puntos importantes es el bautismo. Pero antes de avanzar a este punto, quisiera hablar acerca de qué es el arrepentimiento. Esta fue una clase, la clase que habló la semana pasada Benjamín y que conecta mucho con el bautismo, conecta mucho con lo que representa el bautismo en Cristo y cómo yo me identifico con esta acción, ¿verdad? La semana pasada Benja hablaba de que el arrepentimiento tiene en sí, tiene en nosotros el verdadero arrepentimiento, una metanoia que lo explicaba y lo hablaba como el cambio de mente o de pensamiento. Hablaba un poco también del chuv, y había otra palabra que también hablaba de que significa esta acción de volver y de regresar o retornar al corazón de Dios, ¿cierto? Sabemos que Jesús vino a marcar la historia en el mundo, está el antes de Cristo y el después de Cristo en la línea histórica, digamos, del mundo, pero también vino a marcar la historia y vino a marcar un punto de inflexión, ¿cierto?, en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo ha experimentado así, si el Señor en algún punto de su vida, en algún punto de que usted decidió servirle, seguirlo, hubo algo que quebró su vida y que marcó este antes y este después de él, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo siempre cuento de que yo toda mi vida, yo nací en el Evangelio, mis padres pertenecían a la iglesia, entonces yo de chiquitita iba y viví muchos años bajo un velo de religiosidad que no me permitía ver más allá de lo que la iglesia nos enseñaba, de lo que la iglesia o lo que un pastor decía. No había una relación, una comunión, una intimidad con el Señor. Entonces, cuando ocurrió este antes y después de este antes, o sea, esta metanoia o este regreso al corazón del Padre, eh, y hablaba ahí el Benja un poquito del hijo pródigo, fue en el 2020, hace como 5 años, y, y el Señor me atrajo y fue cuando realmente viví lo que era el verdadero arrepentimiento y tiene mucha relación con el bautismo que vamos a hablar ahora porque algo ocurrió en mi vida que el Señor comenzó a hacerlo todo de nuevo. También Benjita hablaba de los frutos dignos de arrepentimiento, evidencias sin apariencias. De hecho, hoy también voy a mostrar evidencias del bautismo y que tienen que ver con estos frutos dignos de arrepentimiento, y él hablaba de la generosidad, de la hospitalidad, tenía algunos puntos que también vamos a tomar hoy día. Hablaba de la humildad, de la importancia de renunciar al orgullo, de reconocer los errores, de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia del Señor. Y también hablaba del ayuno de arrepentimiento, que también tiene que ver con ese ayuno que trae rompimiento a nuestra vida. Pero de lleno a lo que nos convoca hoy, el bautismo, vamos a hablar del bautismo, tanto el bautismo de agua como el bautismo en el Espíritu. Es importante, y voy a dejar de compartir aquí para poder verlos a todos. Oye, acá, dejar de compartir. Es importante poder mencionarles nuestra visión como iglesia, y la pastora María Isabel también me lo hacía ver, así que importante es poder transmitir lo que nosotros como Sol de Justicia creemos, lo que nosotros como Sol de Justicia tenemos como visión, nuestros pastores y nosotros que somos parte de esta congregación, de este remanente, ¿cierto?, que el Señor ha hecho permanecer en el tiempo. Y hablábamos un poco de lo que hizo Jesús, de esa conversación que tuvo Jesús y Nicodemo,
en donde se representa a un hombre que conocía mucho de la palabra, que conocía mucho de Dios, mucho de la ley, a través de ritos, a través de normas, de una liturgia, ¿cierto? Y de un legalismo, pero que no había ocurrido en él un cambio real. Y que ese cambio no venía solo por aprender, sino que era por se da por una transformación. Y él decía que es necesario, Jesús le decía, es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces aquí vemos como la transición del agua, del bautismo del agua y el bautismo en el espíritu pone un sello sobre nosotros, ¿verdad? Es como una carta escrita, ya viene el bautismo en agua, está escrita tu identidad, tu nueva identidad en Cristo, pero cuando viene el Espíritu Santo y te bautiza, es como un sello en esa carta, que es enviada, que tiene autoridad para llegar a muchos lugares, ¿cierto? Y de esa misma manera funciona, digamos, esta transición en el bautismo. Y en la visión que tenemos como Sol de Justicia, creemos que el bautismo es por señorío. ¿Qué significa esto? Yo creo que lo han escuchado del pastor Patricio. Él lo menciona mucho cuando predica, que el señorío, que nuestra visión tiene que ver con el señorío. ¿Qué significa esto? Que nosotros reconocemos públicamente que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, que Él vino, que no solamente le vamos a dar una parte de nuestras vidas, no va a ser un seguirlo parcialmente, sino que Él es la autoridad máxima sobre nosotros. ¿Lo cree así usted? ¿Sí? Amén. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que el bautismo por señorío es someternos voluntariamente al Señor, someternos voluntariamente a lo que Él desea para nosotros, renunciar a nuestros deseos, renunciar a lo que nosotros pensamos y muchas veces decimos, y ahí entra la palabra que dice, necesario que yo mengue y que Él crezca. Y esto implica obediencia, esto implica renuncia, esto implica alineación en su voluntad y también significa que hay una declaración por parte por parte nuestra para que Él pueda vivir y gobernar en nuestras decisiones, en nuestra conducta y en nuestro propósito. ¿Sí? Hasta ahí está bien, está clarito, ¿sí? Perfecto. Ya, voy a compartir nuevamente. Ay, no lo compartí. Se me olvida que es del Zoom. Acá. Perfecto. Entonces, bautismo. ¿Qué significa bautismo en agua? Vamos a hablar primero de agua. En el hebreo la palabra clave es tabal. Ahí en esas letritas está escrito en hebreo y se refiere a la inmersión o el lavado en agua. Esto tiene que ver en la antigüedad, de hecho, en números o el Levítico, no me acuerdo, en números parece que sí aparece, de que hablaban de que los sacerdotes tenían este ritual como de purificación, de sumergirse en agua, de lavar sus ropas antes de entrar al lugar santísimo. Ahí en el atrio tenían este como ritual, como lo detallan en algunas partes. Y en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es baptisma, que también significa sumergirse o lavar. Y esto implica un acto de obediencia y de declaración pública de fe, que era lo que yo les mencionaba, que es por señorío. Esto significa, hay, hay formas en las que a veces se puede dar que el bautismo no sea al sumergirse, inmersión creo que se dice, ¿no? ¿Sí? No es por inmersión, por ejemplo, si hay una persona y se han dado los casos de que hay personas que pueden estar gravemente enfermas y, y aceptan al Señor en su corazón y son bautizados en hospitales y se les rocía agua,
pero eso no significa que el bautismo no haya sido válido. Ya, yo estuve viendo como varias experiencias de gente que realmente fueron bautizados y hay videos donde explícitamente los meten dentro de agua, los hacen bajar al agua con mantas y todo, pero finalmente tiene el bautismo en agua tiene que ver con una determinación del corazón. ¿Y cuál es esa determinación? Esa determinación tiene que ver con, con realmente vivir una vida apartada para Dios. O sea, yo no puedo tomar una decisión de bautizarme y, y vivir una vida de la misma manera, sino que tiene que ver con este cambio, con este verdadero arrepentimiento, y esto es como una señal externa de que quiero vivir una vida distinta, de que quiero alinearme al corazón de Dios, de que quiero experimentar y tener una comunión distinta y eso manifestarlo a través de frutos, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando yo era niña, y aquí conecta un poco con los que le contaba al principio, eh, íbamos a una iglesia pentecostal y me acuerdo que teníamos 10 o 11 años y teníamos que pasar al coro. Pero no podíamos pasar al coro así nomás. Pues me acuerdo que el pastor nos señalaba de que teníamos que bautizarnos. Y si no nos bautizábamos no podíamos estar en el coro. Entonces, cuando nosotros con mis hermanos decidimos bautizarnos, no fue como por una decisión o con la conciencia de que queríamos vivir un, un tiempo de purificación, un tiempo de renovación y un tiempo de entrega total al Señor. Eh, Fue más que nada como por cumplir una liturgia en la iglesia, por cumplir un requisito, ¿cierto? Y, y a veces el bautismo se toma muy a la ligera. Y la verdad es que la palabra habla de que el bautismo es el punto de partida de una vida totalmente distinta con el Señor, de una vida totalmente distinta con aquel que va a gobernar mi vida, con aquel que va a gobernar mi mente, con aquel que va a gobernar mis emociones. Entonces, yo me acuerdo que cuando nos bautizamos, sí, sentíamos la presencia del Señor y todo, pero de pronto era como algo que hacía todos los años. Y es más, yo recuerdo, y no, nunca voy a olvidar que había muchos hermanos, y hace muy poquito lo hablaba con una hermana en la iglesia, de que no existían los bautisterios dentro de las iglesias porque decían que si uno se bautizaba en una piscina, el pecado quedaba ahí y se le podía pegar al otro. De verdad, hermano, esas cosas pasaban en la iglesia. Y era como que siempre buscaban un río para que el pecado se fuera. Y la verdad es que eso habla igual de una mentalidad súper cuadrada, una mentalidad religiosa donde no había una circuncisión en el corazón. Me recordaba el Señor la palabra de Joel que dice, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Que no son las apariencias, que no es lo que yo quiero mostrar, sino lo que hay en el corazón. Si hay áreas que el Espíritu Santo quiere venir a circuncidar en mi alma, bueno, el punto de partida es eso, yo me arrepiento, decido, yo determino en mi corazón apartarme de la vida que yo venía trayendo, de la vida, en mi caso, que yo iba a la iglesia, pero igual tenía una vida totalmente ajena a lo que hoy día yo vivo en Cristo. Entonces, eh, te aparta, te separa. Entonces está el arrepentimiento, está el que yo confieso mi pecado, está el que yo confieso que Jesucristo es el Señor, y está este bautismo en agua que viene a ser este acto de obediencia, ¿sí? Y está, por otro lado, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que en el hebreo es el ruaj y en el griego es el neuma.
y el significado como viento, aliento y espíritu. Y es lo que ocurre cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se arrepiente, baja las aguas, ¿cierto? Y sale, el viejo hombre queda en ese lugar y el nuevo sale con un corazón y un deseo de poder, como les decía antes, vivir algo nuevo, vivir una renovación interna, vivir una renovación en todo ámbito. Entonces, es una experiencia espiritual y sobrenatural. O sea, el, esta experiencia, de hecho Juan lo decía, él decía, yo, si bien bautizo en agua, pero vendrá uno mayor que bautizará en el Espíritu. Y esto revela el poder que Dios le otorga a la vida del creyente, que tiene que ver con el poder, con la autoridad de poder de vivir con este sello que yo les mencionaba, que viene a marcar para siempre nuestras vidas. Y me recordaba también el Espíritu Santo cómo Dios sopló aliento, ¿cierto?, sobre Adán cuando lo creó. Y es como sentir esa misma experiencia de cuando realmente el Espíritu Santo viene y te marca la vida y lo puedo evidenciar en mi vida. Realmente algo el Señor hizo en mí. Realmente yo sentí ese soplo de vida en mí que vino a revivir todo lo que estaba muerto, todo lo que en algún momento yo pensé que yo no iba a poder vencer, todo lo que en algún momento que yo pensé voy a tener que lidiar toda mi vida con tantas cosas. Muchos años lidié con crisis de pánico y el Espíritu Santo en un momento hizo una obra sobrenatural. Entonces, esa experiencia, ese bautismo en el Espíritu Santo vino a poner un sello. Hasta ahí. ¿Estamos ok? ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, hablaba yo del el bautismo de Juan, el arrepentimiento y la transición. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hablaba Juan y qué es lo que simboliza para nosotros el bautismo en agua? Yo sé que di como una introducción ahora, pero queremos como profundizar un poquitito más. Y en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que Juan el Bautista hacía aquí era como dejar un poco de lado sus limitaciones, porque él como que decía, bueno, el bautismo que llevamos es un poco limitado, pero viene alguien que va a traer un bautismo mucho más, que va a producir esta transformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? Fue llamar al arrepentimiento. Un arrepentimiento, y lo hablábamos con Mari, que no es un arrepentimiento de decir, hoy día me arrepiento y determino en mi corazón bautizarme. No, este tiene que ver con un arrepentimiento continuo, tiene que ver con este arrepentimiento, yo diría que es diario, de reconocer nuestro pecado delante del Señor, de reconocer nuestra debilidad y hacer de eso un estilo de vida, un estilo de vida de arrepentimiento. Y eso es lo que Juan señalaba en el bautismo en agua. Y esto se ha extendido por los años hasta hoy. El reconocimiento público del pecado. Y yo creo que esto lo hemos conversado muchas veces y lo hemos expuesto y se habla una y otra vez de la importancia de tener una vida expuesta delante del Señor, y no solo delante del Señor, sino que delante de con quien tú te puedas confesar, a quien tú puedas decirle, oye, ¿sabes qué? Esta semana he estado mal, esta semana he vivido situaciones, he guardado rencor en mi corazón, no he perdonado, ¿cierto? Entonces, este estilo de vida de donde estas disciplinas, y pasa a ser una disciplina espiritual, el tener una vida de exposición, no le digo, hermano, exponga toda su vida, así todo lo que hace, no.
no, sino que en áreas en las que usted ve debilidades, tener esta actitud de exponerse, ¿cierto? Y, y yo creo que esa actitud, esa disposición del corazón a la exposición hace que el orgullo que pueda haber en nuestras vidas comience a menguar y podamos tener esta capacidad de humildad, de reconocernos delante del Señor y delante de los hombres. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Entonces, este acto de arrepentimiento en el bautismo no es un arrepentimiento a la ligera, no es un arrepentimiento que yo pueda tomarlo sin valor o desmerecer, desestimar lo que implica en la vida en Cristo, sino que tomarlo como esa preparación para lo que viene, que era lo que decía Juan. Decía, "Ah, yo bautizo en agua, pero vendrá algo mejor". Entonces, como el inicio, la preparación para todo lo que el Señor predestinó para tu vida, para todo lo que el Señor escribió para su vida, para la mía. Entonces, y lo que hace Juan en este versículo es declarar la transición del antiguo pacto con el nuevo, con la llegada de Jesucristo. Voy a compartir la pantalla. Aquí voy a leer el chat. Dice, claro, no había conciencia de que era el bautismo. Y era lo que nos pasaba a nosotros en las iglesias y cuando éramos chiquititos, que nadie nos enseñaba. Yo hubiese dado todo para que un día alguien se sentara con nosotros y nos explicaran que el bautismo en sí es una acción tan importante delante del Señor, pero que viene a cambiar como lo interno en nosotros, ¿verdad? Hay una hermana ahí que dice, Verónica, cuenta, yo me acuerdo que me hicieron estudiar un libro que se llamaba, ¿qué? ¿12 al agua? No alcanzo a leer. Un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres al agua. Ya, perfecto. Voy a compartir acá. Se me pierde, donde dejo de compartir, se me pierde después el power. Acá, presentación. Compartir, aquí está. Perfecto, entonces, ese era el bautismo que anunciaba Juan, que es el bautismo en agua, que yo no sé de acá si alguien ya se ha bautizado en agua o alguien que no se ha bautizado en agua. No, no logro ver el chat, pero si alguien ahí o están todos bautizados. A ver, yo estoy mirando como para ver si hay alguien que diga que no. Pareciera que todos ya. Ya, antes de avanzar No. a la otra diapo, quería comentar lo siguiente. En eso, en esta transición que hizo el Señor con mi vida, me acuerdo que en el 2020, Rodri, ¿fue en el 2020 o en el 2021 cuando el pastor Patricio fue la primera vez a Rancagua? A fines del 2020. 2020 parece. No, yo soy malo para la fecha. Sí, a fines del 2020, sí. Y el pastor Patricio fue a la casa de Rodrigo, vino acá a Rancagua y, y vino con Sofía Lavarello, me acuerdo, vino con Claudio Honores y Carlito Sola. Y fue nuestra primera vez con este grupo de siervos que nosotros estábamos así como impresionados de cómo se movían en lo profético y entendimos nuestro llamado en eso. Y me acuerdo de que en esa oportunidad fue tanta la convicción de pecado que había en el corazón, y de eso se trata el arrepentimiento y el bautismo en agua. Fue tanto que yo en mi corazón y el Espíritu Santo me instó a bautizarme nuevamente, una segunda vez, pero consciente de todo lo que yo le he hablado ahora, consciente
de que esto iba a implicar un cambio de vida, que iba a implicar perder muchas cosas, pero que iba a ganar otras más importantes. Y, y me bauticé por segunda vez. Y si usted dice, uy, yo me puedo bautizar por segunda vez si yo me bauticé cuando era joven, hermano, si el Señor habla a su corazón y si usted siente que la primera vez que se bautizó realmente no había esa luz que hoy hay en su vida, créame que es muy factible que pueda volver a hacerlo. Y el Señor me dio la oportunidad, Mari, ibas a comentar. Solo una cosita chiquita que casi todos están bautizados, pero también escribió una hermana que se llama Marta, escribió yo no estoy bautizada, entonces para que supieras. Ya, súper. La hermana Marta. Para ustedes este mensaje, hermana Marta. Entonces, y el Señor me dio esta oportunidad de poder bautizarme ya con esta conciencia de arrepentimiento y no por una obligación y no por cumplir un requisito, sino porque realmente había una determinación en mi corazón de poder vivir una vida nueva en Cristo. Entonces, y eso marcó mi vida. Me acuerdo que teníamos armada la piscina de los niños en el patio y el pastor Patricio dice, ya, acá todos los que necesitan bautizar, y creo que se bautizó mi mamá, Tabita, Magda, no me acuerdo si Magda se bautizó, No. y entramos al agua, no, y bajamos a las aguas ahí, y el Señor se glorificó ese día. Y yo creo que fue el día en el que el Espíritu Santo vino a poner ese sello al llamado, vino a poner ese sello al corazón de lo que Él había preparado para nosotros para esta temporada. Perfecto. Bautismo, identidad con Cristo. Ay, no puedo ver, voy a sacarlo de acá. En Romanos 6:3, el versículos 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Y aquí voy a abrir, tenía un apunte respecto a esto. Y voy a hacer una intervención cortita Sí, respecto a algo que ya hablaste mientras sí. buscas el apunte, eh, de, de hacer como una aclaración que tiene que ver con lo que Priscila mencionó respecto a lo que implica este acto del bautismo como una declaración pública de fe, ¿cierto? Esta fe mencionaba y explicó muy bien que se trata del señorío de Cristo y básicamente quería hacer alusión al texto que está en Romanos 10:9, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto es para hacer pues como aterrizar un concepto que tiene que ver con la visión que tenemos nosotros de salvación y tiene que ver no solo con que Cristo murió por los pecados del mundo entero, sino que murió específicamente por los nuestros y por lo tanto le debemos toda nuestra obediencia y su señorío en nuestra vida, ¿cierto? Como lo mencionó Pri. Entonces, este momento de la salvación tiene que ver con esa convicción en el corazón que trae justicia para salvación, pero adicional porque es importante el bautismo, porque aquí habla de la confesión, de confesarlo con nuestra boca. Entonces, esta declaración pública tiene que ver con este acto de reconocimiento ante testigos de esa realidad nueva con la cual estamos viviendo. ¿Ya? Eso. Gracias, Mari. Respecto acá, vamos a la diapo.
Entonces, en esta identificación con Cristo, hay un acto público, ¿cierto?, de sumergirnos, lo cual representa el acto de morir al viejo hombre y evidenciar en nosotros un cambio de conducta. Y aquí le quiero invitar a pensar o a reflexionar, a meditar en su corazón, qué áreas de su vida al bajar a las aguas comenzaron a morir y comenzaron a ser rendidas a Cristo. Yo sé que en el caminar con el Señor esto es continuo, es constante, pero ¿qué tantos avances han habido desde ese día hasta este día donde usted pueda decir, realmente ha habido un cambio de conducta en mí, realmente hay frutos que yo evidencio en mi vida respecto a como yo era antes, ese antes y después que Cristo vino a marcar en mi vida con el bautismo? O más allá del bautismo, con esta determinación de confesar, de declarar, pero también de vivir una vida determinada con el Señor. Y al salir del agua, dice ahí hay una imagen que dice, al salir del agua, esto representa la resurrección. O sea, yo muero, en la cruz está... en la cruz está evidenciada la muerte y la resurrección. O sea, yo muero a mí, muero a mi carne, muero a mis deseos y resucito en Cristo. Y esto está ya hecho en la cruz por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay una resurrección a la nueva vida en Cristo. Y hay una evidencia externa, debido a lo que mencionaba Mari, que es el acto público de fe, obediencia y pertenencia al cuerpo de Cristo. Y en esto yo me quiero detener un poquitito porque si bien cuando llegamos a Cristo, ya sea porque vivimos muchos años en el Evangelio, pero en desconocimiento o sin esta luz tan clara que hoy día tenemos, o que vamos adquiriendo en el andar con Cristo, en esa comunión con Él, hay áreas de la vida que cuando nosotros nos rendimos al Señor o ocurre este acto de bautismo, ¿cierto? De evidencia externa, de rendición, donde yo profeso y digo, este es mi acto de representar o de decir que yo ya dejo mi vida antigua, pero esto no significa que el alma... en este acto de sumergirnos, ¿cierto? Sea restaurada totalmente, sino que esto tiene un proceso, no es algo instantáneo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros decimos, Señor, yo muero para resucitar contigo, es la condición, ¿cierto? Estaba muerto y ahora en Cristo tengo vida. Tiene que ver con la posición en Cristo. Antes era pecador y ahora soy hijo. Tiene que ver con la naturaleza, el viejo hombre, con la identidad de Cristo en mi vida. Entonces, cuando ocurre el bautismo, hay áreas de la vida que el Espíritu Santo te va a empezar a evidenciar y te va a decir, esta área de tu vida no ha muerto. Esta área de tu vida realmente no se rindió cuando te bautizaste ni te sumergiste, porque quizás en esa oportunidad no teníamos tanta conciencia de lo que hoy Dios está evidenciando en nuestro corazón. Entonces, y me ha pasado de que el Espíritu Santo en estos 5 o 6 años ha ido mostrándome cuáles son las áreas que todavía no menguan, cuáles son las áreas que todavía yo no le rindo, cuáles son las áreas que todavía Él tiene que resucitar, sacarlas de ese lugar de muerte y resucitarlas. Entonces, en este proceso de identificación con Cristo por medio del Evangelio, por medio del bautismo, digo, tiene que ver con esto, con este morir a todo, morir a
quizás hay el alma fragmentada se vuelva a unificar en Cristo. Eso es lo que ocurre en el progreso, en el avanzar en Cristo, y lo vamos a ver ahora con el bautismo en el Espíritu. ¿Cuál es el sello que Él pone sobre nosotros? Se empiezan a evidenciar todas estas cosas que el bautismo en agua no, por sí solo, no lo limpia, no lo libera. No sé si me doy a entender, no sé cómo explicar eso. No es que el hecho de bautizarme quiere decir que todas las áreas, los traumas, las historias, todo el pasado que yo viví, sea yo libre de eso. Sí, Cristo nos redime por medio de Jesucristo, pero estas son áreas que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, y eso va a producir una evidencia, y va a producir una evidencia de fe, una evidencia de una transformación interna. ¿Me voy a entender con eso? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Mari, no sé si tú querías aportar algo respecto a eso. No, súper. Ya. Continúa. Ahora sí. Bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Miren, no están separados, son un complemento. De hecho, el bautismo en agua es una transición, como les mencionaba al inicio, para que podamos experimentar el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y aquí queríamos hacer una aclaración, o más bien como explicar un poco la diferencia entre bautismo en el Espíritu, llenura del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu. Porque a veces tienden como, ¿dónde estoy? Me fui. Acá. Tienden como a confundirse un poquito. Y Mari me hacía el alcance de que pudiéramos clarificarlo, y si usted tiene alguna duda nos puede escribir, porque las tres son totalmente distintas, pero opera el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? El bautismo en el Espíritu es cuando viene el Espíritu Santo, y primera vez alguien, por ejemplo, inconverso, que viene y el Espíritu Santo viene, lo toca y produce este como antes y después en su vida. El bautismo en el Espíritu es una sola vez, es la primera vez, Mari, no, lo hablábamos así, Así es. y la llenura del Espíritu tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo, tiene que ver con esto mismo que yo le hablaba anteriormente, esas áreas que mi vida no han tenido cambio, y por medio de la comunión con el Espíritu Santo, esas áreas empiezan a ser llenas, empiezan a ser transformadas por el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es uno. Y en los hechos de los apóstoles se representa, de hecho, de que el bautismo del Espíritu, de hecho en Pentecostés, la evidencia es el hablar en lenguas. No es que sea así, como que esté estipulado que si usted no habla lengua no ha recibido el bautismo del Espíritu, porque pudo haber otra manifestación en su vida, de que fue bautizada en el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero la palabra sí habla como una señal de esto, es las lenguas del Espíritu. Entonces, eso es el bautismo en el Espíritu. La llenura tiene que ver con esta comunión continua que yo tengo, este anhelo, este deseo ferviente de mantenerme en esta comunión con el Espíritu Santo, y esto va generando una transformación interna y va llenando todas estas áreas que el Espíritu Santo quiere perfeccionar. Y las manifestaciones del Espíritu tienen que ver con ejemplo que me daba Mari era, por ejemplo, un inconverso llega a una reunión y siente en una atmósfera distinta, puede sentir paz, puede sentir
que encontró como descanso, o quizás sintió fuego, quizás sintió cosas, pero eso no implica que haya sido bautizado en el Espíritu. La llenura viene después del bautismo y las manifestaciones del Espíritu se dan en atmósferas donde hay impartición, donde el Espíritu Santo se está moviendo. Mari, nos quedamos pegadas. ¿La Mari se quedó pegada o yo me quedé pegada? Ah, sí me ve. La comunión, sí, Verónica, la comunión tiene que ver con la intimidad con el Señor, tiene que ver con los tiempos de búsqueda, tiene que ver con que si yo tengo, a ver, algún pecado regalón, por decirlo de alguna manera, mientras yo más conozco al Espíritu Santo, mientras yo más tengo comunión e intimidad con Él, esas áreas empiezan a ser sometidas y por ende empieza a producirse esta transformación. Ahí estás, Mari. Sí, perdón, es que se me estaba descargando el computador. Tuve que correr por el cargador, disculpen. Sí, para ampliar un poquito el tema que tiene que ver con la llenura, se puede asimilar en la palabra mediante lo que se llama andar en el espíritu o caminar en el espíritu. Cuando Pablo dice, más bien andemos en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque si bien usted puede ser bautizado en el espíritu, usted puede como darle lugar al espíritu o contristarlo, ¿sí? ¿Y cómo se hace ese cambio? Obviamente está muy relacionado con nuestra vida, si nos estamos sometiendo y sujetando al yugo de Cristo, si estamos caminando en rectitud y en obediencia, o si le estamos dando lugar al pecado en nuestra vida, por ejemplo, o al orgullo o a nuestra carnalidad, y todo eso hace que el espíritu mengue, ¿cierto? Y salga a flote esa antigua naturaleza. Entonces, es bueno hacer esa aclaración porque es, es fundamental anhelar y darle el peso al bautismo del Espíritu, pero también tener una conciencia de que podemos recibir en ese momento una impartición, un derramamiento, también podría llamarse el derramamiento del Espíritu, que fue lo que recibieron los apóstoles en Pentecostés, y que eso también es como lo que se llama el bautismo del Espíritu, pero si nosotros no cuidamos eso, no atesoramos nuestra vida y nuestro caminar con el Señor, o lo que menciona Pablo de guardar esa salvación con temor y temblor, también arriesgamos a perder esa llenura y a que aunque se nos puso el sello, y como el ejemplo de la carta, se nos puso el sello, esa carta vaya perdiendo autoridad, vaya perdiendo poder, ¿cierto? Vaya perdiendo esa capacidad de testificar y demostrar a Cristo vivo en nosotros. Entonces, por eso encontramos muy importante hacer esta aclaración de no confundir estos términos, no porque sean muy importantes etimológicamente, no, sino para nosotros poder saber a qué aspiramos y cómo seguimos caminando con el Señor. Y no dejarnos guiar única y exclusivamente por las manifestaciones o por esos momentos que son gloriosos y son maravillosos, sino también darle esa importancia al caminar con el Señor. Creo que me pegué ahí, no sé. Bueno, si tienen alguna inquietud igual sobre eso, al final vamos a hacer un momentito para responder preguntas y poder seguir avanzando, ¿ya? Gracias, Mari. Ya. Entonces estábamos acá. Ay, siempre pincho desde el power. Se me olvidó. Aquí está. Perfecto, avanzamos. Entonces, bautismo en Espíritu Santo y fuego.
¿Cuál es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? En Hechos 1, 4 al 5, dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de no muchos días. Y esta es una profecía que declara a Jesús, pero que también estaba en Joel. En Joel habló en Joel 2, y lo voy a buscar. Acá está. En Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso está en Joel 2:28. Y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esa misma palabra que fue entregada, esa misma profecía que fue entregada en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, en el Nuevo Testamento Jesús la trae al presente y se las habla a sus discípulos de que les mandó que estuviesen juntos para recibir al Espíritu Santo. Y no solamente la manifestación del Espíritu Santo, sino que el fuego. ¿Y qué provocaba esto? Empoderamiento. Empoderamiento en el testificar, la autoridad para poder moverse, este sello del Espíritu que los habilitaba para extender la obra del Señor, para ir, predicar, y no solamente eso, sino que manifestar una iglesia del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y en Hechos 2, del 2 al 4, habla de la promesa cumplida. Se los voy a leer acá. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, la señal, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, ¿qué vemos en este contexto histórico? La promesa cumplida de esa profecía. Entonces, qué hermoso es cuando en una iglesia donde hay un mover profético, donde hay un mover del Espíritu, donde se le honra al Espíritu Santo, se pueda evidenciar esta promesa que no solamente fue para ese tiempo en la iglesia primitiva, sino que está hasta este día encendida y yo creo que poniendo en movimiento a la iglesia, porque una iglesia que no se mueve en el Espíritu, una iglesia que no es consciente del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene una visión muy limitada. Entonces, esta promesa lo que venía a hacer era abrir el discernimiento, abrir la mentalidad, traer esta transformación completa a la vida de los discípulos, ¿cierto? A la vida de los que estaban ahí reunidos, y traer una transformación no solamente en sus vidas, sino que fue una transformación social. Fue de un impacto social importante lo que ocurrió aquí. De hecho, desde este inicio del bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a nacer las iglesias. Y está evidenciado en Hechos 2, donde la iglesia primitiva comienza sus primeros pasos. Y lo vamos a ver en las evidencias justamente en Hechos, donde hay instancias donde vino el Espíritu Santo y bautizó, y en esto aclarar también que no significa que para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo tiene que bautizarse primero en agua, porque hay, en la palabra aparecen
pasajes y los vamos a leer donde primero fue el bautismo del Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. Entonces no es un ABC de que usted tiene que cumplir con ciertos requisitos, sino que al momento de que usted realmente le entrega su vida al Señor y Él es Señor de su vida, Él puede operar de cualquier manera, ya sea porque usted se bautizó primero o porque vino el Espíritu Santo. Yo creo que en esta reunión hay gente, y si no me equivoco, la Cami López, el Señor vino primero y la bautizó en el Espíritu Santo y ella el año pasado, si la tía Susi me levanta el pulgar, ¿sí? Y el año pasado ella se bautizó en agua, ¿cierto? Sí. Entonces en ella y Cami, y perdón que te tome de ejemplo, pero la Cami venía de un contexto de cero iglesias, venía de un contexto de no conocer nada del Señor y llegan a una reunión, el Espíritu Santo les habla, y en la medida que ellos se empiezan a congregar con Renata, con la tía Susana, el Espíritu Santo comenzó a hacer todo al revés. Es como el Espíritu Santo primero, el Espíritu Santo trajo convicción, el Espíritu Santo las bautizó, hablaron en lenguas y después, unos meses después, ellas tomaron la determinación de bautizarse. Entonces, hay una profecía y que se está viviendo todavía en el pueblo de Dios, la iglesia, en aquellos que vienen llegando, y está la promesa cumplida que es el Espíritu Santo llenando, bautizando, el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia. Y el nacimiento de la iglesia primitiva, que yo creo que tiene un punto de inflexión muy potente, porque no solamente fue algo que impactó un grupo de personas, sino que terminó impactando naciones, terminó impactando continentes. Y esto lo vamos a ver ahora en las evidencias en hechos del poder y la llenura del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría que, no sé si Mari se puede como habilitar el micrófono para que la gente pueda leer, ¿sí? Ya, yo voy a poner aquí, quiero que me ayude hermano, ¿ya? Hermana. Un minuto, yo veo cómo lo hago. Varios micrófonos. Que yo no puedo acá porque se me van como los controles al compartir. Los veo acá abajo, pero muy chiquititos. ¿Eso dónde es que se hace? A ver. Como, a ver, ahí en donde está participantes, Pueden compartir, eso es solo para la pantalla, ¿cierto? para Ya, permitir que activen el audio. sí. A ver. Ay, ¿cómo lo hago? O me alza la manito y yo le solicito la reactivación de audio. Ahí está, ahí lo hice. Ah, ya, gracias. Sí, ahí lo activé. Ya, gracias Mari. Ya. Entonces vamos a seguir. Y hay evidencias de cómo el Espíritu Santo se movía y de cómo esta transición del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu llegan a ser uno solo en la vida de ciertas comunidades y de ciertas personas. Y Cami, tú me vas a ayudar. En la primera, que es la evidencia que ocurrió en Hechos 8, del 14 al 17. Por favor, Cami. Si me puede leer esa cita. Ahí lo ¿Escuchan? tienes abierto, creo. Ah, ya. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gracias, Cami. Entonces, ¿qué vemos en esta parte de la palabra? Que la iglesia comenzaron, después de que vino, ¿cierto?, el mover del Espíritu Santo, que vino el Pentecostés, se empezó a masificar el Evangelio, entonces muchos eran llevados al arrepentimiento y eran bautizados, pero no había un bautismo todavía en el Espíritu como lo habían recibido los que estaban en los 120, ¿cierto? Entonces, aquí podemos evidenciar que en esta parte, en esta porción, sí hubo primero un bautismo en agua y posterior una manifestación del Espíritu o un bautismo en el Espíritu por la imposición de manos. Y creo que, porque a veces tenemos la duda de cómo va a venir el bautismo del Espíritu Santo, aquellos que no lo han recibido. Y hay varias formas y lo han predicado en las escuelas proféticas y una de ellas es por impartición. Ahí está la impartición y está la imposición de manos. Y de hecho, yo recuerdo muchas de las experiencias que hemos tenido en las escuelas proféticas ha sido la impartición o incluso en los congresos presenciales que hemos tenido, cómo el Espíritu Santo, cómo el Señor nos ha enseñado a ver el depósito de los siervos y de los ministros de Dios, las ministras que entregan, ¿cierto? Y despierta ese hambre por recibir esa impartición del Espíritu. Entonces acá los samaritanos, que eran un pueblo que no pertenecían a los judíos, sino que incluso eran como casi como que enemigos, y que eran considerados como parte de los gentiles, partes de aquellos que no estaban bajo la ley judía, sino que eran externos y ellos recibieron también al Espíritu Santo. Entonces, esto también marcaba un precedente en la iglesia primitiva de que el Evangelio y el Evangelio de poder que se desató en el Pentecostés no solamente era para ellos, sino que era para todos los que creyeran en Cristo. Y vamos a pasar a la segunda, que es la historia de Saulo y de Pablo, y esto es más que nada para ponernos en contexto de cómo opera el bautismo tanto en agua y del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando ahora. Y en Hechos 9, 17 al 18, Sofía Lavarelo, si me puedes ayudar con esa cita. No se escucha, Sofía. A ver. Ahí sí. Ahí sí, ya, ahí tiro. Mm, 17, 18. Ya. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Qué tremendo. Cuando yo leí, a mí me encanta la historia de Pablo, de hecho yo me declaro una fan de el apóstol Pablo. Me encantan sus cartas, me identifico mucho con la vida de Pablo. Y no es desconocida la historia de Saulo, ¿cierto? Él era un perseguidor de los cristianos, pero no era un perseguidor de aquellos que odiaba a los cristianos, sino que él estaba en contra de aquellos que no seguían la ley como la seguía él. Entonces venía de un contexto religioso, de un contexto legalista tan marcado en su vida y transmitido, me imagino yo, de generaciones en generaciones, y Jesús sale a su encuentro. Y cuando esto ocurre, él queda ciego durante 3 días
y el Espíritu Santo, o sea, el Señor le habla y le dice que dentro de poquitos días iba a venir un profeta, Ananías, y que iba a orar por él. Y por otro lado, Jesús le habla a Ananías y le dice que vaya y que lo unja y que ore por él para que él pueda recobrar la vista. Entonces, esta historia nos relata el momento en donde viene Ananías y le impone las manos también. Dice ahí en el 17. Ay, me equivoqué. A ver. Dice, y Dice, poniendo sobre él las manos. ahí está. Y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y es tremendo porque lo que evidenciamos en la vida de Pablo no fue un hablar en lenguas, no fue, yo les comentaba de que la evidencia de cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, no, es la evidencia de hablar en lenguas, pero en el caso de Saulo, dice que cayeron como escamas de sus ojos y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y lo hablábamos con Mari y esto es como figura de cómo se activa en él una nueva visión. Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, como que su forma de mirar, su forma de discernir, es como que el Espíritu Santo le hubiese dado el don de discernimiento así, pero en su totalidad, y cómo él empieza a mirar todo de una manera distinta. Entonces, quizás tú experimentaste algo que tú dices, sí, fui bautizada en el Espíritu. No, no sé si habrá sido bautismo en el Espíritu, sino que a lo mejor fue una manifestación nomás. Pero si hubo una transformación en tu forma de ver, si hubo una transformación interna que tú dijiste, no, esto cambió mi vida totalmente, es parte de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Saulo es una de las evidencias de que el Espíritu Santo puede venir e irrumpir en tu vida, en la vida incluso cotidiana. Puede que en la iglesia no hayas recibido el bautismo del Espíritu, pero puedes estar como él estaba en una tienda esperando, estaba ciego, no entendía nada, no comió en 3 días. En ese tiempo yo creo que él se estaba purificando, que él se estaba santificando para entender lo que estaba pasando, y de pronto llega Ananías y recibe esta impartición. Y creo que muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a estos tiempos. De hecho, Benja hablaba la semana pasada de que hay ayunos de rompimiento, y yo recuerdo que una vez estábamos en pandemia y nos teníamos que vacunar todavía para poder movilizarnos. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habla de un área de mi vida que estaba como en cautividad. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tu Espíritu Santo no ha podido gobernar esta área de mi vida? Y el Espíritu Santo me dice, por el estado de tu mente, por el estado de tu visión. Entonces yo le decía, Señor, ¿y qué hago? Y me recordaba la historia de Pablo. Entonces yo decía, ya, si Saulo o si Pablo pudo estar 3 días sin comer, 3 días ahí esperando, el Señor también lo podía hacer conmigo. Y hermano, yo ayuné 3 días y es más, iba a ayunar un cuarto día, y al cuarto día me sentí tan mal que el Señor me reprende y me dice, bueno, yo te dije que era un ayuno de 3 días, y ese ayuno de 3 días de rompimiento provocó algo en mi vida. Y esa área de mi vida fue llena del Espíritu Santo. Entonces, hay instancias que provee el Señor para poder desatar este bautismo o esta llenura del Espíritu. Ya, vamos a avanzar a Cornelio. Esta historia es impresionante porque también aquí es un precedente de cómo el Evangelio se extendió a los gentiles y llegó también hasta nosotros. En Hechos 10, 44, 48. Si alguien puede ayudarme con esa lectura, puede levantar la manito. Aide, puede ser. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, Aide. Y en esta historia, en la historia de Cornelio, vemos a un hombre que si bien no era parte del pueblo judío, ¿cierto? Pero él tenía una vida totalmente apartada para el Señor. De hecho, dice que estaba en tiempo de oración cuando baja un ángel. Y me llama mucho la atención porque a veces nosotros decimos, ¿podrá el Señor hacer algo con aquellos que no le conocen? Con aquellos que quizás nosotros pensamos que están lejos, pero sus corazones están como más deseosos de poder encontrarse con el amado. Y la historia de Cornelio más o menos refleja eso, refleja ese corazón humilde, ese corazón arrepentido de lo que hablábamos, lo que hablaba Benja la clase pasada, de ese corazón humilde, de ese corazón que realmente anhelaba vivir algo distinto, a vivir algo diferente en su vida, en su entorno, en lo que les rodeaba. Y eso provocó el corazón de Dios e hizo que llegara Pedro a ese lugar, Pedro que era tan yo creo que tenía como tan marcado esto de la circuncisión, de cómo se vivía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? La purificación y todo eso. Entonces para él era como, yo creo que si Dios no le hubiese mostrado antes a lo que iba, Pedro no hubiese ido. Pero el Señor le tuvo que mostrar el lienzo y decirle, no llames impuro lo que yo he santificado, como para darle una orden y que él se pudiera mover, no por lo que él sentía, sino por lo que el Espíritu Santo le estaba hablando, sino por lo que el Señor le estaba hablando. Entonces viene y ora por ellos, le impone manos, y lo que primero viene es el Espíritu Santo. Y aquí también se evidencia como señal las lenguas del Espíritu. Y luego de eso los llevan a bautizarlos en agua. Entonces también aquí hay una evidencia de cómo el poder del Espíritu Santo comienza a hacer una transformación y viene el bautismo en agua como esa señal, esa convicción de fe para proclamar lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo internamente en ellos, la señal externa de lo interno que el Señor estaba haciendo. Y vamos a seguir con Lidia. Y esta historia a mí me pareció hermosa. En Hechos 16 del 14 al 15, Kate Belandia, si me puede ayudar, Hechos 16 del 14 al 15. Y ya nos queda poquitito para... Son las 10:30. Dios. Nos vamos a apurar en eso. Hechos 16, 14 al 15. Sí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me impresionaba la historia de Lidia porque era una mujer que se encontraba en el continente europeo y ella estaba en esta tierra de Filipos, que era de ese continente. Entonces lo que hace, ella era una mujer que servía a Dios y que era empresaria además, porque incluso lo que ella vendía era de alto valor. Entonces era una mujer que según lo que hablaba
Benja en la semana pasada dio frutos de arrepentimientos, dio frutos dignos de arrepentimiento. Incluso cuando ella invita a los apóstoles a quedarse ahí, hablaba del corazón hospitalario que tenía ella, y habla aquí del bautismo en agua, ¿ya? Pero también se da a entender que el bautismo en el Espíritu ya había venido porque tenía esa hambre por abrir más su corazón al Señor, y no era algo de ella, sino que algo interno, el Espíritu Santo moviéndose a través de ella. Voy a saltarme la de Efesios por la hora, pero también ahí en Hechos 19 del 1 al 5 hay evidencia de cómo el Espíritu Santo también se mueve en ese lugar, en ese territorio en Éfesos, y en Éfeso, y acá también dice que dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, que aquel vendría después de él, y esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces también ahí hay una evidencia de cómo hay una transición en el bautismo de agua y también en el bautismo del Espíritu por medio de la imposición de manos. Para ir terminando, dice del agua al fuego, entendiendo la transición de los bautismos en el Nuevo Testamento. Como hablábamos, el arrepentimiento, y voy a dejar de compartir. El arrepentimiento, aquí está. El arrepentimiento y la pureza representa el bautismo del agua, ¿cierto? En Mateo 3:2 lo habíamos visto cuando hablaba Juan el Bautista. El punto de partida en el bautismo, y con esto identificarnos con Cristo, parte con el arrepentimiento, porque el reino se ha acercado, decía Juan. Luego de eso viene, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, hemos muerto a nuestros deseos, hemos muerto al viejo hombre, ¿cierto? Y tenemos esta resurrección en Cristo que nos asigna una nueva identidad, una nueva posición y una nueva condición en el Señor. Y eso lo podemos evidenciar en Romanos 6, del 3 al 4, que fue el versículo que leímos al comienzo, que quiere decir que somos sepultados, ¿cierto?, con Cristo para andar en una nueva vida, andar en la vida en el Espíritu, como nos hablaba la pastora María Isabel. Y por último, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego tiene que ver con la llenura, con el poder y con la transformación. Y eso lo podemos evidenciar en Hechos 1:8 y en Hechos 2:4, que fueron las citas que también leímos, y que habla de que cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, profecía que fue cumplida en ese tiempo y que se sigue cumpliendo hoy. Y antes de cerrar esta enseñanza, me gustaría que usted ahí pudiese reflexionar en su corazón qué partes del viejo hombre siguen resistiéndose a morir. Qué partes, a pesar de que podemos decir, se las he rendido al Señor, pero siguen estando ahí, siguen saliendo a la luz. Y esto no es solo, y yo creo que es muy apropiado el tema hoy, porque esto no es solamente para usted, también es para mí. Y yo también en esta semana que he estado estudiando y que estaba estudiando para poder entregar el mensaje, me preguntaba qué partes de la vieja PRI todavía siguen resistiéndose a morir. Y esta semana tuve una situación con mi hermana y mi hermana me decía, te salió lo Campito. Campito era mi papá. Mi papá tenía una salida, hermano, unas salidas tremendas que nosotros como hijos quedábamos súper descolocados. Y cuando ella me lo decía, yo me recordaba de esta pregunta. Yo decía, Señor, ¿qué partes de mías todavía no mueren? ¿Qué parte de mi alma todavía se están resistiendo al morir y que no han resucitado contigo? Entonces, que esta sea la instancia, vamos a orar, que esta sea la instancia para decirle al Señor, examíname, Señor, ¿cómo
cómo yo puedo evidenciar más claramente que tengo una vida de resurrección en mi vida día a día, en el diario vivir, en lo que yo hago en mi trabajo, en lo que yo hago en la calle, en lo que yo hago en mi casa, en la iglesia, y entendiendo que el fuego del Espíritu Santo no solo nos transforma, sino que nos habilita y nos capacita para nuestro propósito. Le invito a reflexionar y a pensar, a meditar ahí en su corazón. ¿Estamos reflejando una vida de discípulo? Porque esta serie se trata de los pasos del discípulo, no los pasos de paso 1, 2 y 3, sino que seguir las pisadas que dejó Cristo, seguir el camino, la senda que dejó el Señor trazada. Entonces, realmente estoy reflejando una vida de discípulo, estoy realmente caminando siguiendo esa dirección. Me estoy ocupando realmente de vivir una vida llena en el Espíritu. Realmente lo que yo he vivido es una realidad con el Espíritu Santo, o me falta, o qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que morir, qué es lo que tengo que renunciar para llegar a eso. Mari, ¿quieres agregar algo más? No, sigue adelante. Entonces, hermanos, yo le invito a que podamos orar y que ahí usted preséntele al Señor lo que hay ahí en su alma, lo que haya en su corazón, a veces en la mente. Esta semana el Señor me ha recordado mucho esta palabra, el campo de batalla de la mente, y es un libro, y me ha recordado lo fuerte que es rendir la mente al Señor, de decirle, Señor, ven a gobernar, de decirle, Señor, yo me rindo, yo sola no puedo, yo estoy cansada, estoy cansado. Y decirle, Señor, si es mi mente la que yo no he rendido, si es mi mente la que no ha sido renovada, Espíritu Santo, que esa manifestación que hubo, Señor, en ese tiempo, Señor, en Pentecostés, que esa manifestación del Espíritu Santo, que ese bautismo y esa llenura del Espíritu Santo que se movió en la iglesia primitiva, Señor, hoy venga sobre tu iglesia, Dios. Hoy venga sobre aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu y lo anhelan fervientemente. Espíritu Santo, hoy tú vienes a habilitar, Señor, el corazón. Hoy tú vienes a habilitar esa tierra que ha sido preparada. Señor, esa tierra hambrienta, esa tierra sedienta, más de tu presencia, más de tu poder, más de esa experiencia, más de lo sobrenatural. Dios, hoy nos despojamos de todo pensamiento humano, Señor, todo lo que se razona, Señor, en la mente, todo lo que se razona en el corazón, para que tu Espíritu Santo venga y traspase el corazón. Señor, que esa presencia gloriosa, Dios, hoy pueda traer bautismo a aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu. Señor, hoy se abre una dimensión, Señor, donde ese bautismo, Señor, sea desatado en mis hermanos, en mis hermanas. Jesús, gracias, gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por direccionarnos, por darnos, Señor, esta capacidad de poder comprender, Señor, quizás no en profundidad, pero comprender, Señor, cuál es tu propósito para nuestras vidas, cuáles son esos pasos que tú dejaste para que nosotros pudiéramos seguirlos y vivir el diseño, Señor, que tú preparaste de antemano para nosotros. Señor, que hoy sean habilitados, Señor, las atmósferas de nuestros hermanos, Señor, que han sido perseverantes, Señor, y que anhelan una llenura del Espíritu, que anhelan ser llenos, Señor, en áreas de las vidas, Señor, que aún, Señor, quizás hay batallas, que aún hay luchas, Señor, pero que hoy sean activados en el nombre de Jesús, hoy sean activados.
Padre, comienza a sacar de los ojos, Señor, toda escama que ha limitado la visión, Señor, que ha limitado, Espíritu Santo, el discernimiento en el Espíritu, Señor, y se ha superpuesto, Señor, por sobre el discernimiento, la percepción humana, la forma en la que yo veo, la forma en la que yo siento. En el nombre de Jesús sean rotos. Trae rompimientos, Señor, a áreas de las vidas, Señor, que han sido atadas y que no han podido ver libertad. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, Dios, traiga ese rompimiento, traiga esa libertad. Traiga esa libertad, Señor, y que en lo cotidiano, Señor, aquellos que no han sido bautizados puedan tener esa experiencia de recibir el bautismo, Señor, en el Espíritu. Señor, que haya unidad en el alma, en el corazón, en la mente. Señor, alma, cuerpo y espíritu, unifica a Dios para que pueda venir, Señor, ese bautismo en el Espíritu, Señor, y que tu presencia, Señor, sea redarguyendo el corazón. Examínanos, Señor, a qué cosas no hemos muerto, Señor, examínanos a qué cosas, Señor, a qué situaciones, Señor, a qué personas, Señor, todavía nuestro corazón no ha muerto, Dios, para que podamos experimentar esa libertad, Señor, en el Espíritu, esa libertad profunda, esa libertad que empodera, Señor, esa libertad que trae autoridad sobre la iglesia para poder movernos, Señor, libremente. Es en el nombre de Jesús que este bautismo, Señor, en agua, que trae limpieza, Señor, que trae purificación, Señor, también lo haga en el Espíritu, Señor, en nuestro interior. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, de que tú bendigas a tu iglesia, que podamos ser, Señor, esa iglesia que camina en pos, Señor, de la identidad, de que somos hijos, de que tú nos habilitas y nos capacitas para toda buena obra, para cumplir el propósito. Señor, enséñanos a vivir en esa identidad, enséñanos a reflejar, Señor, en nuestras vidas, Señor, esta vida de discípulos, Señor, que quieren y anhelan parecerse más a su Maestro. Señor, yo bendigo tu iglesia, Señor, el corazón de los pastores, Señor, lo que se está haciendo en Argentina. Señor, toma tú, Señor, muévete tú, Señor, en ese lugar, que haya esta manifestación del Espíritu Santo, que haya este bautismo, Señor, en fuego, que sea desatado, Señor, estas manifestaciones, Señor, que tu iglesia necesita, que necesitamos por misericordia. Gracias, Señor, bendecimos el corazón de nuestra pastora María Isabel, Señor, de los hermanos y de las hermanas que están conectadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.